Si nosotros dispusiésemos nuestro corazón para buscarle todos los días, saber que es un privilegio encontrarse con ese Dios vivo. Apocalipsis nos menciona a ese cordero inmolado, a ese cordero que de manera voluntaria se ofreció por nosotros y que está presto para escucharnos día a día, y que siempre, por muy grave que fuera la situación, nosotros venimos con un corazón dispuesto. La Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. La Biblia es clarísima y está vigente. Mire, antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, ya escuchamos, ahí está mi hermano Daniel, su esposa Rocío en la mesa de materiales. Dios me dio la oportunidad de estar cerca de 10 años sirviendo ahí en la mesa de materiales. Tan solo me acuerdo, iban en ese momento más de 2,500 conferencias entre libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay series de crecimiento espiritual, hay series de liderazgo, todas ellas van a edificar su vida, ¿verdad? En lugar de que pongas a Pérez Prado, pues pon al doctor o a Jesse, no sé, lo que Dios te ponga en tu corazón, pero siempre, siempre la palabra de Dios. Y al ladito está una mesa de materiales que me permitieron poner. Ahí está mi suegra, acércate, es buena onda, ¿verdad? Ahí está mi cuñada y hay también algunos MP3, están por mencionar algunos: Gálatas, Colosenses, Filemón, Judas, libros completos, está Jeremías. Hay algunas series que están ahí, entre ellos este MP3 que se llama Jesús y María. Son 6 conferencias que recién terminamos en México, entre ellas el anuncio de la venida de Cristo, María, la madre de Jesús, himno de alabanza de María, el nacimiento de Jesús, Jesús y María en Canaán, y conferencia 6, el falso evangelio. Me dicen que en la compra de este MP3 le regalan la conferencia de ahorita, y voy a regalar este MP3 a la primera persona que venga en el tercer servicio del año que entra. No, pásale. Sí, pásale. Sí. Y también se lo di al revés, fíjese, se lo cambio porque ese es el MP3. ¿Cómo se llama ese? La iglesia ingrata y apóstata. Pues les regalo los dos, ándele. Sí. En el primer servicio prediqué esa enseñanza. Se llama La iglesia ingrata y apóstata. Es el resumen del libro de Malaquías. Fíjese usted qué interesante. La Biblia nos enseña que cuando nosotros, dicho de una manera coloquial, tenemos una piedra en el zapato y luego buscamos a Dios. El sacerdote Esdras en el libro de Nehemías mencionaba que una vez lo que Dios les concedía a su pueblo, se olvidaban de él. Bueno, después de la restauración de Israel, de los muros de Jerusalén, la reconstrucción de algunas puertas del muro, el pueblo de Dios pues estaba todo gozoso, felices en ese avivamiento. El avivamiento no es la multiplicación de discípulos, no. El avivamiento, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es la aceptación de los pecados, el reconocimiento de pecados y el arrepentimiento de los mismos. Entonces el pueblo de Dios viene a una restauración. Seguido de esto vienen otra vez a los ritos ceremoniales, los holocaustos, a buscar la alabanza, la adoración de corazón. Cuando no se busca a Dios, la iglesia, como el ser humano, se puede convertir en algo monótono, rutinario. Bueno, eso sucedió en el tiempo que se escribe Malaquías. El pueblo empezó a hacer lo que le vino en gana. Convirtieron la iglesia como si fuera un club social. Hicieron como si fuera una empresa. Y entonces empezaron a ver las llamadas de atención del profeta. De eso se trata. Y cómo Dios lleva a un genuino arrepentimiento a la iglesia. Bueno, al pueblo de Dios, que se parece muchísimo a la condición que estamos viviendo el día de hoy. Hágame usted favor, usted que trae Biblia, abra usted en el Antiguo Testamento el libro de Levítico,
Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, verso 23. ¿Lo tiene? Si es tan amable, vamos a leer el versículo 23 y versículo 24. Póngase en pie con esa porción, con su Biblia, y vamos a leerla todos juntos. Levítico capítulo 9, verso 23 y 24, ¿cierto? La Biblia dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente en el poder que hay en tu palabra, que es verdad. Hoy, Señor, sabemos que tu espíritu, que cohabita con nuestro espíritu, ha de hablarnos para sanarnos, restaurarnos, animarnos, cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, sabiendo que esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Hoy, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo concede el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Gracias porque tu Espíritu Santo quebranta corazones, quiebra corazones, rompe corazones de piedra, haciéndolos conforme a tu voluntad. Creemos en el nombre de Jesús que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Al dar lectura a Levítico capítulo 9, versículo 23 y 24, nos encontramos en un sacrificio, en una ofrenda que se llevó a cabo en el tabernáculo. Como nosotros recordamos, en el Levítico capítulo 9 se muestra la ofrenda adecuada o la que se debe de presentar delante de Dios. Si nosotros leemos Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 10, nos daremos cuenta cómo el Espíritu Santo nos menciona 5 ofrendas, todas ellas también relacionadas a las 5 ofrendas que Cristo presentaba en la cruz. El tabernáculo de reunión, el mismo donde Dios le da a Moisés las medidas, los materiales, todos ellos tipifican al sacrificio de Cristo en la cruz. Este mueble que muchos de ustedes han estudiado nos muestra 3 partes interesantes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio era donde se encontraba el mueble del holocausto, en donde se ofrecía la víctima, y esta víctima debería de presentar características pura, sin mancha, con los huesos sanos, así como lo menciona en Levítico capítulo 1, y macho. Ahí mismo se ofrecía ese sacrificio, y las brasas que quedaban y el fuego que había en el holocausto, estas mismas eran usadas para prender otro mueble que estaba en el lugar santo. Aquí mismo en el atrio se encontraba un mueble llamado el lavacro. El lavacro era de bronce, apuntando a la justicia de Dios. Dentro del lavacro había agua, tipificando a la palabra de Dios que nos limpia. El sumo sacerdote, después de presentar el holocausto, se lavaba únicamente las manos y los pies. Exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos, lavándole los pies. Y de la misma manera, en ese lugar, en el tabernáculo, se encontraba, antes de entrar al lugar santísimo, el lugar era ¿cómo dijimos? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si son tan amables de los niños, porque si nos distraen, por favor. Allá afuera está Herodes, dicen por ahí. Está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, recapitulando, en el lugar santo se encontraba, entrando el sumo sacerdote, del lado derecho se encontraba un mueble llamado
de los panes de la propiciación. Muy interesante porque nos recordaba que Jesús es nuestro propiciatorio. Leemos Romanos capítulo 3, versículo 25, en donde nos enseña que Jesús es propicio. Del lado izquierdo se encontraba el menorá, ese candelabro donde apuntaba a los 7 espíritus de Dios o el mismo Señor Jesucristo como la luz del mundo. Dentro de ese lugar se encontraba el mueble que hace un momento yo mencionaba en relación donde se colocaba incienso aromático. Ese incienso aromático, ese incienso sazonado, como dice Levítico, debiera ser encendido con las brasas, con el fuego donde se llevaba a cabo el holocausto. El sumo sacerdote debía, antes de entrar hasta el lugar santísimo, hacer oración allí en ese mueble donde se ofrecía el incienso, pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo perdón por los pecados de su familia, pidiendo perdón por los pecados de todo el pueblo. Después de eso, que la oración subía con olor grato, él daba vuelta y se metía al lugar santísimo. Allí, en ese lugar, se derramaba la sangre y se rociaba la sangre del sacrificio. 7 veces era rociada con uno de los dedos de la mano del sumo sacerdote. 7 veces donde apuntaba las 7 veces donde Jesús derramó sangre, de acuerdo a lo que dicen los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y la gloria de Dios se manifestaba. El sumo sacerdote no aguantaba estar ahí por el poder divino de Dios. Salía inmediatamente, lo que nos habla de que Jesús, que el mismo Dios que se manifestaba en ese momento, no compartía su gloria con nadie. Atención, lo que vamos a leer a continuación es completamente lo que no se debe de hacer. Si el tabernáculo en el Antiguo Testamento llevaba y tenía la presencia de Dios, el Nuevo Testamento nos enseña que la gloria de Dios se puede manifestar en nosotros. El tabernáculo, de acuerdo a lo que dice Hebreos, es nuestro cuerpo. La presencia de Dios está dentro de nosotros al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Lo que en algún momento menciona Levítico, los muebles, los utensilios, el incienso, todo debería de ser apartado con determinadas circunstancias y aún más, la palabra apartado, santificado, debería ser únicamente para Dios. Dicho de otra manera también, es de que nuestro cuerpo tiene que ser apartado para Dios. El pecado de Nadab y Abiú, en medio de la orden de Dios para consagrarse para el servicio de Dios, en el sacerdote Aarón comenzó su servicio de una manera solemne, tal como lo acabamos de leer en Levítico capítulo 9, versículo 23 y 24. Este fuego representaba la aprobación y la aceptación divina que Dios hacía del sacrificio que presentaba. Escuche usted con atención. Esta alegría se convirtió en tragedia cuando 2 de los hijos del sumo sacerdote murieron instantáneamente después de que presentaron a Dios de manera inadecuada, en el momento inadecuado, con los muebles o utensilios o instrumentos inadecuados y con una conducta pecaminosa. Vayamos a Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, en donde presentaron fuego extraño. Y es así como a la luz de la palabra de Dios estudiaremos este tema, fuego extraño. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿La tiene? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno, ¿qué dice? No el incensario que estaba dentro del tabernáculo, no el incensario apartado para Dios, sino su incensario, y pusieron en ellos fuego, no el fuego de Dios, no el fuego del holocausto, sino su fuego, sobre el cual pusieron incienso, no el incienso de Dios, no el incienso que había sido apartado, sino su incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice la Biblia? Fuego extraño. ¿Que qué? Que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó.
y la Biblia dice, murieron delante de Jehová. Los cristianos debemos entender que Dios es un Dios, sí, de amor, de misericordia, pero que Dios es un Dios justo. En su paciencia, Dios habla varias veces al cristiano que está viviendo en pecado. Y si éste no entiende, sufrirá las consecuencias de su pecado. La Biblia dice en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Cuando dejamos de tomar en serio a Dios, el corazón del creyente se hace insensible. Puede ser que parezca simple el vivir para el pecado. Ya no hay paz. Se pierde el discernimiento. Vemos como en estos hijos del sumo sacerdote, que son un ejemplo de advertencia. Nadab y Abiú son el ejemplo de Dios que hace a nuestra vida para no hacer lo incorrecto delante de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hicieron? Pareciera tan sencillo adorar a Dios, pero pues no pasaba nada. Estábamos todos bien, alabábamos al Señor. ¿Sabes? No eran los adecuados para presentar el incienso delante de Dios. ¿Quién era el adecuado? Vayamos a Éxodo, capítulo 30, versículos 7 al 9, en donde no yo, no un grupo de personas, no democracia, son los que ponen a los líderes. Es Dios. Es Dios mismo quien puso al sumo sacerdote, en este caso leyendo Éxodo, Levítico, quienes deberían de ofrecer los sacrificios. Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 9, ¿lo tiene usted? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cuándo? Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará Aarón. Aarón era el adecuado, el sumo sacerdote. Versículo 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas, ¿cuándo? Al anochecer. Esto tipifica que nosotros debemos de buscar a Dios todas las mañanas. Mateo capítulo 6, verso 33. Y así como el mismo rey David, en la noche hace un examen de conciencia, todos los santos hombres de Dios, todos los hijos de Dios, todos los discípulos, en la noche, Dios mío, ¿qué hice? Me voy a orar. Dice el verso 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. ¿Cuándo? ¿Rito qué? Perpetuo delante de Jehová. ¿Por quién? Por vuestras generaciones. Alguno podrá decir, esto es del Antiguo Testamento. Claro, pero esto tipifica la oración y la búsqueda del creyente para con su Creador. Esto es diario, en la mañana, en la noche. Y esto, Deuteronomio capítulo 6, se transmite también a nuestros hijos. Versículo 9. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Solo el sacerdote Aarón tenía la autoridad, ¿para qué? Para entrar. En casa. Es papá quien tiene que discipular. En casa, el papá tiene que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, todos los miembros de la familia, pero el papá tiene que fomentar a la esposa, a los hijos, un día a la semana, 2 días a la semana, un estudio familiar, diario el discipulado, diario el devocional. Eso nos enseña cómo el papá, el sacerdote de casa, tiene autoridad. Además, como dice el versículo 8, con instrumentos adecuados. Solo la palabra de Dios es el material, por decirlo de esta manera, que nos edifica. Si tú lees Nehemías, en todos los capítulos de Nehemías, se encuentra que solo la palabra de Dios nos restaura. Más de 33 veces la palabra de Dios nos menciona reparar en el libro de Nehemías. Dios quiere reparar tu comunión con Él. Dios quiere reparar la familia. Dios quiere reparar nuestra vida. Dios quiere reparar nuestra integridad. Y solo la palabra de Dios es el instrumento adecuado. Además, viéndolo un poquito más despacio, ¿qué hicieron de inadecuado o por qué? ¿Qué sucedió? Solo el sumo sacerdote
es el adecuado para ofrecer sacrificios. Llevándolo al Nuevo Testamento, solo hay algunas actividades que le confieren al sacerdote, al pastor, a algunos miembros de la familia. No es el gobierno democrático, sino es teocrático. No es un lugar donde venimos a formar votos, voto por voto, casilla por casilla. No es así. Acá en la iglesia es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que se menciona en el libro de los Hechos. Apártame a Saulo y a Bernabé para la obra. Es el Espíritu Santo. Y cuando alguien se levanta, no puede haber 5 ministerios de evangelismo en una sola iglesia. Tiene que haber un coordinador. No puede haber 30 ministerios, es un ejemplo de decanes. No puede haber 8 ministerios de seguridad. No, tiene que haber uno solo y pastoreado. Estos jovencitos, Nadab y Abiú, empezaron a hacer cosas o funciones que no les correspondían. Además, presentaron sus propios instrumentos y no los de Dios, su propio incensario. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fíjate, hijos de un sacerdote, tomaron cada uno, ¿qué dice? Su incensario, no el que estaba dedicado, no el que estaba dentro del tabernáculo, sino de acuerdo a lo que ellos dijeron, a lo que ellos pensaron. Tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Pregunta, ¿cuál era el adecuado? Ve a Éxodo capítulo 40, versículo 9. Acuérdate que el aceite, el incienso, tipifican en el Antiguo Testamento las oraciones de los santos. ¿Qué instrumentos eran adecuados? El aceite. Así que el incienso, el aceite tipifican las oraciones o el Espíritu Santo. Verso 9 del capítulo 40 de Éxodo. ¿Lo tienes? Y tomarás el aceite de la unción, ¿y qué dice? Y ungirás el tabernáculo. Fíjate qué interesante. Tan solo esta frase del versículo 9. Puedes trazar la Biblia. La Biblia se traza por libros, por capítulos, por versos o por frases. Acá en el versículo 9 podemos trazarlo por la primera frase. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Acuérdate, el tabernáculo, de acuerdo a lo que dice Hebreos 9 y Hebreos 10, es nuestro cuerpo. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, también. Ahora, el tabernáculo en los cristianos, donde ahora mora el Espíritu Santo, la palabra morar es vivir de manera permanente. Es decir, ya no se sale. El cristiano ya no pierde su salvación. El Espíritu Santo vive de manera permanente como en casa propia. Entonces, este tabernáculo, dice, tomarás el aceite de la unción. Esto es interesante. La palabra unción. Primer carta de Juan, capítulo 2, verso 20 y versículo 26. Nosotros tenemos la unción. La unción es la capacitación, la enseñanza dada por el Espíritu Santo. Cuando alguien te dice, recibe la unción, es un error doctrinal. Porque en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, fíjate lo que son las cosas. Recibes a Jesús como tu Salvador personal. Eres sellado por el Espíritu Santo. Eres bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la colocación del creyente en el cuerpo místico de Cristo. Eres sellado por el Espíritu Santo. Eres colocado por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo. Eres apartado, nacido de nuevo, nueva criatura. Todas estas operaciones ocurren en el momento que recibes a Jesús. Pero la llenura del Espíritu Santo es una operación que prácticamente puede depender de ti. No porque lo hagas tú, sino que es dado por el Espíritu Santo, pero tú eres responsable de ella. La llenura del Espíritu Santo es algo que se da en tu persona, porque buscas a Dios, porque sacrificas tu carne, porque llevas en sacrificio vivo
tu vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Porque llevas completamente tu vida completamente en sacrificio vivo, ya no eres obediente al pecado. Romanos capítulo 6, capítulo 1 y versículo 12 hasta el 18. ¿Esto qué significa? La llenura del Espíritu Santo es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Todos somos sellados, los cristianos. Todos somos bautizados, sí es cierto, pero no todos somos llenados igual, porque no todos buscan a Dios con esa misma disposición. Esa unción, tomarás el aceite de la unción. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Significa que todo estará apartado para Dios. Y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Lo que estos hijos de Aarón hicieron fue llevar cosas que no eran apartadas al tabernáculo. El aceite, como el incienso, recapitulando, representa al Espíritu Santo y todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Estaba dedicado a Jehová. Cuando no es así, Dios lo rechaza. Esto puede hacer una oración que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? Primero dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos conocerán? Por el amor que tenemos, porque nos amamos los unos a los otros. Primera carta de Juan, capítulo 1. ¿Cómo sabrán que somos hijos de Dios? El Espíritu mismo dará testimonio de que somos hechos sus hijos. Efesios capítulo 4. ¿Cómo sabremos entonces qué hemos de pedir? El Espíritu Santo nos dirá que cuando la Biblia nos enseña a través de un discipulado. El discipulado es importantísimo en nuestra vida. Yo no quisiera preguntar cuántas personas se discipulan. Pero si hacemos un censo, como el 30% de los asistentes en una congregación son los que se discipulan. Y es donde tú creces, palabra por palabra, escudriñando las escrituras, tu diccionario, yendo a la palabra de Dios. Y cuando ahí empiezas a conocer la palabra, te das cuenta, soy apartado para Dios, soy hecho hijo de Dios. Este cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Esa oración sube con olor grato, empieza a conocer su voluntad. Y estos jovencitos no hacían la voluntad de Dios, hacían lo que querían. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? En la oración y en la palabra de Dios. Y cuando muchas oraciones son en la carne, ejemplo, llegas a orar, en la mañana despiertas, prendes el televisor, prendes el radio, alabanzas y prendes el noticiario y de repente empiezas, Señor, acuérdate. Necesito una camioneta 4x4, 4x4 16, ¿verdad? No, pero 4x4 una camioneta. Necesito esto, mi iPhone X, Señor, no se te olvide el iPhone X, ¿eh? Pero también necesito para la renta, necesito esto, necesito aquello. En el nombre de Jesús. O sea, esas son rogativas. Y hay rogativas de rogativas a rogativas. Primer carta de Timoteo, Pablo diciéndole a Timoteo, os ruego que levantéis manos santas, con rogativas. Que oren por el presidente, por los que están en eminencia, a fin de que vivan quieta y reposadamente. Cuando tú vienes a Dios, Señor, Dios mío, como Nehemías conoció los planes y los propósitos de Dios, oraba por el beneficio y la bendición de los demás. Y un cristiano cuando viene en oración, Señor, gracias por la vida eterna, eso es orar. Dios mío, gracias por esta bendición, gracias por tu palabra, gracias por la vida eterna. Y estos muchachos, tal pareciera que estaban haciendo, no era que pareciera, estaban haciendo lo incorrecto. Se presentaron, uno, de una manera inadecuada. No eran ellos los adecuados para entrar a ofrecer el sacrificio. Dos, presentaron completamente un incienso completamente diferente al que Dios había pedido. Oraciones sinceras. Presentaron sus propios instrumentos y no los de Dios. Presentaron su propio incensario y presentaron en el tiempo incorrecto. A ver, ¿cuándo era el tiempo correcto? El día y el año, el mes de la expiación. Solo el sumo sacerdote podía entrar en la mañana y en la noche. Pero ¿por qué la Biblia dice que en tiempo incorrecto? Vamos a Levítico, capítulo 16, verso 1 y 2.
Y esto es muy interesante porque alguien te puede decir, oye, acércate al Señor en cualquier momento. A ver. Vamos a ver en qué momento. Y no que la Biblia se contradiga, pero a ver qué nos dice. En cualquier momento, sí, pero a ver, tiene que haber algo. No me malentiendan. Levítico capítulo 16, verso 1 y 2, ¿cierto? Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, ¿y qué? Y murieron. Verso 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, ¿que qué? Que no en todo tiempo. A ver, pregunta. Pues no que en todo momento nos podemos acercar a Dios. ¿En qué no todo tiempo? ¿No dice la Biblia? Acércate amplia y confiadamente, dice Hebreos. ¿Y cómo acá nos dice que no en todo tiempo? La respuesta está aquí, fíjense. Que no en todo tiempo entra en el santuario detrás del velo, de delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Por qué no todo en tiempo? Porque solamente en el día de expiación, que era cada año, expiación, se traduce cubrir, sacrificio, holocausto, es decir, significa que si yo llegaba en cualquier momento, es un ejemplo, vengo a la iglesia, alabado sea el Señor, gloria al Eterno, Señor te alabo, pero en mi corazón hay adulterio, fornicación, robo, pecado, no es en ese momento. ¿Me voy a entender? Entonces, el cristiano, dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que nos podemos acercar de una manera adecuada, si es cierto. Ve a Hebreos capítulo 10, verso 22. Esto es interesante porque el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿puedes acercarte amplia y confiadamente al trono de gracia en cualquier momento? Sí, pero con tu actitud de arrepentimiento. No cuando vienes, es que ayer me fui a Santa Cecilia y me puse hasta atrás. Y llegas en la mañana, acusá. No estás arrepentido. O entre semana, hay alguien me dijo que, ¿por qué siempre digo el sacusá? Pues es la única que me acuerdo. ¿No? Y entonces, retomando, entonces no puedes venir, vienes ahí, Dios mío, es que forniqué, robé, adulteré, pero Dios es bueno. No es el momento, porque es fuego extraño. Tienes que reconocer tu pecado. No puedes vivir, es increíble, cristianos, padres de familia, viviendo en adulterio, en fornicación, viendo pornografía, y llegan a la iglesia como si nada hubiera pasado. Y la Biblia dice, levanten manos santas. Y los angelitos llegan como si nada, arrastraron a la esposa por todo Metepec, y llegan ahí como si nada, y todavía le preguntan a la esposa, ¿a poco estás enojada? Oye, pues te van a recibir con mariachi. Fíjate lo que dice Hebreos 10, verso 22. Acerquémonos, ¿cómo dice? Con corazón sincero. Esta frase, corazón sincero, es reconocer nuestros pecados y confesarlos. Compromiso genuino con el Señor. Sí, en el momento, Dios mío, en todo tiempo está abierta la puerta. Apocalipsis 3:20, está abierta la puerta. Ahí está Jesús. Pero con el corazón, dice la Biblia, con corazón sincero, reconozco, no hay ningún medio, no hay ninguna forma en la cual yo pueda hacer algo para tener la santificación, más que el perdón, creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz. No es por regalarle flores a mi esposa, son ejemplos. No le regalé el coche, los 300 o 200 edificios que tengo por causa, la golpeé, están a tu nombre. No, esto no te da santificación. ¿Me voy dando a entender? Sino el corazón dispuesto en decir, Dios mío, reconozco que me equivoqué. Y estos muchachitos se acercaron de una manera inadecuada. Acercémonos con corazón sincero. ¿En plena qué? Certidumbre de fe. ¿Qué significa? Confianza absoluta en las promesas de Dios. Reconozco mi pecado. Ahora estoy seguro
que Dios me está escuchando. Señor, gracias, papito. Gracias porque hay perdón en tu sangre. Gracias, Señor, estoy limpio con el poder de la sangre de Jesús. Y ahora voy a procurar no volver a caer en el mismo error. Voy a procurar santificarme, ¿verdad? Entonces, eso es certidumbre de fe. Eso es creer, Dios mío, ya Dios me perdonó. Si Dios me perdonó, es un ejemplo de las borracheras, de la inmoralidad. Son ejemplos. ¿Cómo voy a volver a buscar lo mismo? Ya Dios me perdonó. Y la Biblia dice, purificados los corazones, ¿de qué? Mala conciencia. Es decir, apártate del pecado y de la incredulidad. No hay nada más desastroso en la vida de un cristiano que la culpa. La culpa. Si ya Dios, la Biblia dice, ¿verdad? Hay perdón en la sangre de Jesús. Y de momento, es que aborté 7 veces. Y estás orando y regresas. ¿De veras me perdonaste? Y vuelves a regresar. Ya te perdonó el Señor. Es que fíjate, le puse el aceite. Iba yo a orar por mi esposo y le iba a echar aceite. Pero nadie te dijo que el aceite hirviendo, mi niña. ¿Verdad? Entonces ya, Dios mío, ya esa actitud, Dios mío, es, Señor, me equivoqué, estoy recibiendo mi cosechita, pero me estoy santificando, me estoy apartando. Yo creo que Dios, todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tiene que haber seguridad. Y la Biblia termina en este versículo 22, lavados los cuerpos, ¿con qué? Agua pura. Esto no es el bautismo en agua, esto es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Vengo a la palabra de Dios. Dios mío, la palabra de Dios habla a mi espíritu. El espíritu me lleva junto, que está cohabitando con el Espíritu Santo, a hacer morir las obras de la carne. Estos jóvenes actuaron en sus fuerzas, con sus utensilios, en el tiempo que ellos quisieron, sin consultar las autoridades, es decir, a Moisés y Aarón. Recapitulando, estos jovencitos se metieron en el momento inadecuado, ¿cierto? No eran los adecuados. Usaron incienso inadecuado. Ahora, ¿qué más hicieron estos jovencitos? Se metieron en el momento inadecuado. Ofrecieron fuego extraño. Ve a Levítico, capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? Si al inicio de nuestro estudio vimos que el sumo sacerdote debiera de tomar el fuego del sacrificio, tipificando con qué era el sacrificio, con qué era sacrificada la víctima, apuntando al Señor Jesucristo, ese fuego, esa ofrenda, pregunta en el Nuevo Testamento, ¿quién es la persona que intercede diario por nosotros? Jesús. Entonces, esto es, fuego extraño es orar a personas que no son cristianas, que nos salve. Llámese santos, Salmo 115. Tener alabanzas que Dios no ha pedido, Dios mío. Hacer cosas o funciones que Dios no quiere que las hagan. Esto es impresionante. Delante de Jehová dice que presentaron incienso y fuego extraño. Esto es impresionante porque hay más respeto. Recapitulando, hay más respeto a las 7:30 de la mañana. Es un ejemplo, máximo 7:45, de lunes a viernes. Tengo que estar poniendo en la puerta a mis niñas, no porque las haya aventado, ¿verdad? Sino porque las estoy poniendo a las chamaquitas, a las niñas, en la escuela. 7:46, escucha lo que te digo, se cierra la puerta. Y ya no entra nadie. El diluvio se los llevó a todos. No, no es cierto. Ya no entra nadie en la escuela. Hay más respeto en las cosas seculares que en las cosas de Dios. ¿Cuántas personas? Ahí está la alabanza, llegamos más tarde. Fíjate, eso es irreverencia. Y llegas a la hora que te da la gana, perdóname la expresión, llegas crudo, llegas enojado, te aventaste un tiro con tu esposa, todo malhumorado, aquí estoy, fuego extraño.
Personas como si fuera cualquier cosa llegar al servicio. No te fijas cuánto estoy sirviendo, cuánto estoy sacrificando mi vida. Ahora me haces el favor, dice el Señor. Debiendo estar temprano, porque es una ofrenda para el Señor. Es una ofrenda a tu vida en sacrificio vivo. Romanos 12, la vida en sacrificio vivo habla de santidad, habla de pureza. Es una ofrenda al Señor. Cuando no es así, la Biblia dice es fuego extraño. Te levantas a la hora que quieres, llegas a la hora que quieres, tomas como si fuera un show la iglesia. Ay no, siempre hablando de pecado. Ay no, siempre hablando de esto. Ay no, ahora mandan un chaparro a predicar. Ay no. Ah, entonces es cierto. ¿Te das cuenta? Y esto es más serio de lo que se imaginan. Amén por de chaparro, amén por de la palabra. De veras, hermanos, si nosotros no tomamos en serio a Dios, la consecuencia la va a recoger cada uno. Cada uno, porque ¿cómo es posible llegar como si fuera Luis Miguel? A la hora que querían, se meten al ministerio. No, hay necesidad de preparación, de santificarse, porque lo haces para Dios. Lo estás haciendo para Dios. Y estos muchachitos, estos dos hijos del sacerdote, hacían lo que querían. Y cualquier persona puede decir, ay, fulano lo hace, mengano lo hace. Ningún pecado justifica tu vida pecaminosa. Ningún pecado de otra persona justifica tu vida pecaminosa. Levítico capítulo 16, verso 12. ¿Cuál era el fuego adecuado? Dios mío, el fuego adecuado es de aquí, del corazón. Dios mío, Padre, te alabo, te bendigo, son ejemplos. Señor, reconozco, no me lo merezco. ¿Cómo es posible que a veces nos atrevamos a decir, ay, es que no lo merezco? ¿Qué te mereces, por favor? Es la pura gracia. Es la pura gracia, Santo de Dios. Nadie nos merecemos nada. Por su pura misericordia nos ha dado la vida eterna. Levítico 16, verso 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Estas personas sustituyeron el fuego santo por el fuego que ellos quisieron. Acuérdate, la oración, el incienso, tipifican lo mismo. Imagínate, es pura imaginación nada más. Que alguien diga, con esta alabanza prendemos a la banda. Fuego extraño. Con esta predicación, no, hombre, movemos a la gente. Fuego extraño. No, hombre, con estos versículos le sacas la feria. Fuego extraño. Se le llama prostitución del evangelio. Y eso es gravísimo. Te estás poniendo en el lugar del Espíritu Santo, que te crees el Espíritu Santo, crees que por lo que conoces te puedes saber los 1180 capítulos de la Biblia, pero no conocer el autor y consumador de la fe. Hebreos 11, 12, 1 y 2. Es impresionante, como si fuera una empresa, como si fuera un marketing mover la iglesia. No, mi amigo, de Dios nadie se burla. Gálatas capítulo 1, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10. El evangelio no se prostituye. El evangelio no es para crear clientes. Ahí vamos a mantener estas predicas, estas enseñanzas, estas alabanzas para que no se vaya la gente. Estás concesionando el evangelio. La verdad es la palabra de Dios. La verdad te hará libre. Gálatas capítulo 1, versículo 8, pónganlo en pantalla, por favor. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. Ay, pero nosotros no estamos enseñando el libro de Mormón. Pero estás dando otro mensaje. Estás dando mensajes para que te sigan a ti y no al Señor Jesucristo. Os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Es como se traduce en el tema. Verso 9. Como antes hemos dicho,
También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Versículo 10. Le tienes miedo a tu patrón porque eres cristiano y tienes miedo a perder el trabajo. Estás poniendo tu esperanza en un hombre. Ay, es que me van a quitar del testamento porque ya soy cristiano. Estás poniendo tu esperanza en los bienes materiales. Es que no hablo de la Biblia porque me corren. Estás poniendo tu esperanza en las cosas del mundo. ¿Qué dice Pablo? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice la Biblia? No sería siervo de Dios. Mira, lo más difícil ya lo hizo Dios a través de Jesús. Fue morir en la cruz. Es lo más difícil. Estos jovencitos, pregunta, ¿desconocían todo lo que estaban haciendo? No. Ellos eran sacerdotes. Vamos a Levítico capítulo 10, verso 3. ¿Hay algo más? Sí. Levítico capítulo 10, verso 3. Actuaron con motivos equivocados, falta de respeto. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, ¿qué dice la Biblia? Me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. Y Aarón cayó. Dios dice que cuando uno se acerca con motivos santos, conforme a la voluntad de Dios, significa que nos estamos poniendo de acuerdo con Él. Ser santos como Él es santo. Yo no me puedo acercar a Dios con motivos egoístas. Yo no me puedo acercar a Dios para pedirle el favor que Dios me bendiga cuando soy deudor. Oye, a una persona le debo, es un ejemplo. A Pancho López le debo 3,000 pesos, 5,000 pesos desde hace 2 años. Y vengo con Dios. Perdóname, Señor, sabes, tú eres buena onda. No, pues ya sé que tú, ¿no? Pero, y le debes a esa persona. O simplemente debes impuestos. O simple y sencillamente no estás dando ofrenda, estás robándole a Dios. ¿Cómo te atreves a llegar a Dios para pedirle que te bendiga? Tus motivos están equivocados. Pero ahora vienes, Dios mío, me equivoqué, defraudé, hice, ayúdame, dame sabiduría. Acercarse a Dios de una forma equivocada es lo más desagradable. Y algo interesante, que tú sepas tu condición, que de veras, Dios mío, llevas meses que no le das dinero a tu esposa, y que aún más, ahí anda vendiendo a la esposa, son ejemplos, anda vendiendo Avon o qué más, estas cosas, ¿cómo se llaman? Tupperware, ¿qué más? Préstame el catálogo. No, no es cierto. Que andan vendiendo ahí cantidad impresionante de cosas. Y el esposo ahí aplastadote. Perdóname por lo de sentadote. Oye, es increíble. Y llega a la iglesia. Ay, pues con las luchas, hermano. Con las luchas. Y la que se está rifando es tu esposa. Eso es gravísimo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, diciéndole a cristianos que no provee para su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo y le va a la América. No, ya. Yo creo que ya no nos vemos en varios años. No, cancelo en el nombre de Jesús. Lo de la América no dice la Biblia, ¿eh? Pero esto es grave. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mi situación, de veras, en serio se los digo. Aquí está mi esposa bien amenazada. Aquí está mi esposa. Oye, ¿qué de malo es que te salgas de veras, en serio? Que juntes cartón, latas, que las vendas. De veras, cuando hay una actitud en el corazón, Dios te bendice. Pero cuando estás, soy hijo del príncipe, estoy esperando la gerencia, el Señor, pues yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres un soberbio.
En lugar de que diga, Señor, dame la sabiduría. Y esto es impresionante, esa actitud. ¿Cómo me voy a atrever a pedirle a Dios que me bendiga cuando mis motivos están equivocados? Nadab y Abiú, lo peor, entraron con motivos equivocados. Entraron con muebles, con utensilios equivocados que no eran. Hicieron lo que nadie les dijo. Y lo peor, santos de Dios, entraron borrachos al tabernáculo. Esto es impresionante. Era como si está, es increíble, entrando en estado etílico, beodos. Es como si nosotros aquí en esta iglesia se levantara una persona de este lugar, se levantara otra persona de este lugar y en medio estuvieran teniendo relaciones sexuales. Esto es completamente inaceptable. Porque si el Espíritu Santo mora dentro de ti, que ve lo que haces, que sabe lo que haces, conoce tus intenciones, ve las relaciones sexuales que tienes fuera del matrimonio, que estás viviendo en fornicación, en adulterio, esto es inaceptable. Y los jovencitos estaban presentando un sacrificio a Jehová, borrachos. Esto es irrespetuoso. Ve a Levítico capítulo 10, verso 9. Y se preguntan ahora, ¿por qué me va mal? No siempre es por el pecado, muchas veces son pruebas. Aquí en este caso, estos muchachos estaban mal. Háganme un favor, borrachos. Levítico capítulo 10, verso 9. Tú y tus hijos contigo, ¿qué dice la Biblia? No beberéis vino ni sidra. ¿Cuándo? Cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Y los chavos, mira, iban hasta atrás. Como las hijas de Lot. Lot echó a correr. La Biblia dice que hacían de los ángeles. ¿Qué llevaban las hijas? La de don Pedro. Sí, porque después emborracharon al papá. Eso es lo que había en su corazón. El pueblo de Dios sale de Egipto. Ay, ¿por qué no comemos ajos y cebollas? ¿Por qué no comemos esto y esto? Estaban libres físicamente, pero presos del corazón. Ay, antes cuando no era cristiano, pues tenía mis guardaespaldas, tenía esto, tenía lujos, tenía comodidades, tenía esto y toda tu lista y eso. Ahora soy cristiana. ¿Cómo es posible? Anhelas más las cosas del mundo que la vida en Cristo Jesús. Y estos jovencitos se metieron borrachos. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no muráis. ¿Cuándo? Estatuto perpetuo será para vuestras, ¿qué? Generaciones. Para poder, ¿qué? Discernir entre lo santo y lo profano. Estos chavos no sabían ni qué onda. No sabían cuándo era de Dios, cuándo no era de Dios, cuándo era Dios, cuándo era el diablo, cuándo era su carne. Dice la Biblia en Amós, el mosto nubla el entendimiento. Para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, un comentarista dijo, si Dios quitara ahora muchas cosas que se hacen en la iglesia, si Dios quitara a su Espíritu Santo, escucha, si Dios quitara su Espíritu Santo hoy de la iglesia, muchas cosas de las que se hacen en la iglesia seguirían igual, porque muchas son en la carne, muchas son únicamente obras externas. Nadab y Abiú no eran chamanes, no vendían aceite con el sello de todo lo puedo, eran personas que fueron testigos dentro de los 70 testigos cuando Moisés estaba hablando con Dios. Nadab y Abiú eran personas hijas de sacerdote. Nadab y Abiú eran personas que conocían la palabra de Dios. Nadab y Abiú eran personas que, como muchos de los que estamos aquí, estaban reunidos y años estaban escuchando el evangelio y nunca les amaneció. Pregunta por su actitud de su corazón. Y aparte de su padre, solamente las escrituras no los presentaron como figuras siniestras. No los presentó la Biblia como hombres notoriamente malos, sino todo lo contrario, sino que fueron ellos los que eligieron
entrar en ese momento, hacer las cosas incorrectas y desde la base, dice la Biblia, vieron los milagros, vieron cosas sobrenaturales. Un ejemplo, como en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante, Hebreos capítulo 9, en donde la Biblia nos dice, personas que fueron iluminadas por la palabra de Dios, conocían Biblia, y esa palabra iluminada es intelectualmente, gustaron de la palabra. Y un cristiano no gusta de la palabra, come palabra. Y hay muchos que, ay, qué bueno estuvo el mensaje, me gustó. Y a los 3 meses aparecen. Vieron milagros como muchas personas. En Juan, el Evangelio de Juan nos menciona, más de 5,000 personas vieron el milagro sobrenatural. Juan capítulo 5. De la multiplicación de los panes. En Juan capítulo 6, verso 66, se apartaron los discípulos. Esa palabra discípulos allí en esa parte de la Biblia es seguidores únicamente de hombres. Y Jesús los confrontó, ustedes me siguen porque les doy de comer como animales. En el original, ¿de veras? Así está. Y los angelitos se indignaron. Ay, el Mesías, ¿ya viste cómo habló? ¿Y eso que es cristiano? Hay un límite de la paciencia divina. Entonces Jesús confrontó a sus 12 discípulos. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Ustedes qué quieren? Y Pedro contestó, solamente tú nos das palabras de aliento. Nosotros hemos creído, depositar de manera total, hemos visto, testificaron que tú eres el Mesías prometido. El que persevera hasta el fin dará evidencia de que es salvo. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, ¿cómo dice la Biblia? Agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. ¿Cuál fue la actitud? Que después de que esos jóvenes murieron por la mano de Dios, Aarón, ¿qué hizo? ¿Duelo nacional? No. ¿Luto nacional? No. Levítico capítulo 10, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasgáis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentan por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Aarón no lloró por la muerte de sus hijos, sino por la ofensa de Dios. Era indignante. Era indignante. ¿Cómo es posible? ¿Con qué? ¿Cómo es posible que te acerques a Dios lleno de pecados sin arrepentirte? Fornicando aún todavía. Y lo vieras como si fuera cualquier cosa. En el libro de los Corintios, tan solo mencionar, capítulo 5, el jovencito que estaba viviendo en fornicación con su madrastra. En el capítulo 6, el apóstol Pablo mencionando a la iglesia en Corinto. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero esto eran, algunos eran. Ya fueron lavados con la sangre de Cristo. Tiene que haber una transformación. Un cristiano tiene que ser transformado. Ya lo que quedó atrás. Oiga, hermano, es que no probé el Bacardí limón. Pues ya ni modo, adiós. Ya. Es que antes me tomaba mis coronitas y ahora veo que hay caguamón. Pues ya, adiós, ya. Se acabó. Santos hermanos en la fe, el día que nosotros adoremos más a un ser humano, estamos desplazando a Dios. El día que nosotros busquemos más a un hombre en lugar de a Dios, estamos completamente cavando nuestra propia tumba. Dios merece respeto. Dios, a Él es la única, la honra y la gloria por siempre, eternamente, Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, muchas gracias. Hoy en esta tarde, en tu amor y en tu misericordia, has hablado a cada uno de nosotros de manera personal. Cuánto amor y cuánta bondad. Tú no quieres que los hombres se pierdan, sino que tengamos un genuino arrepentimiento. Hoy, Dios, gracias porque tu Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu de aquellas cosas que hemos hecho para buscar nuestra fama o la popularidad, o ser aceptados, o ser reconocidos, o mantener un estatus, o mantener un trabajo. Hoy Dios, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Queremos adorarte, exaltarte por sobre todas las cosas. Queremos bendecirte con nuestra vida, que sea un sacrificio vivo, como ofrenda agradable para tu gloria. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, gracias porque concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, de la vida eterna. Hoy, Dios, como tu iglesia, venimos delante de ti, Padre, y desde este momento tomarte en serio. Que no sea primero nuestro trabajo, que no sea primero nuestro celular, que no sea primero lo externo, sino nuestro corazón para servirte, adorarte, alabarte. Que no sea primero la apariencia externa, sino una restauración total de nuestro corazón para alabarte el resto que nos queda de vida y exaltarte. ¿Quieres ponerte en pie? Todos con los ojos cerrados. Levanta tus manos. Deja lo que tienes en tus manitas. Levanta tus manos. Pongámonos a cuenta con Dios. Es el tiempo. Es el tiempo. Hay tiempo aún. Hay perdón en la sangre de Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, oh.
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Te voy a pedir una cosa, híncate ahí en tu lugar, ponte de rodillas. Es lo que a diario tenemos que hacer. Ponte de rodillas. Es un momento especial. Es el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a mi corazón. Ríndete a los pies del Señor. Hay perdón, hay misericordia en Jesús. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Ven a Jesús. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo volveréis a Jehová de los ejércitos? ¿Hasta cuándo buscaréis las cosas del mundo? Si Jehová es tu Dios, venid, búscale. Pero si no, anda, ve. Pero hoy está abierta la puerta. Está tocando Jesús a tu corazón. Oiga, yo ya soy cristiano, pero quizá tengas nombre de que vives, pero estás muerto. Ven a Jesús. Él es la esperanza. Él es Dios por sobre todas las cosas. Él te está esperando. Ven, ven, toma esa decisión de vivir el tiempo que resta, no para agradar a los gentiles en sus borracheras, en sus lascivias, en sus lujurias, no, sino para que vengas a adorar a Jesús el tiempo que resta de tu vida. La Biblia dice: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ponte a cuenta con Dios. Señor, háblale, dile ahorita. Ponte a cuenta con Dios. No salgas de este lugar. No salgas de este lugar sin antes ponerte a cuenta con Dios. Ahora yo he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos, mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré tu reino. Ven a Jesús. Levanta tus manos, hijo. Levanta tus manos, hija.
cuenta con Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Gracias por tu Espíritu Santo que nos anima, nos redarguye. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, decidimos abandonar todo aquello que te ofende: adulterio, fornicación, prácticas ocultistas, hechos aquellos que nos hacen sentir bien y que te ofenden a ti. Hoy, Dios, delante de ti nos arrepentimos como iglesia. Gracias, papito, por esa oportunidad. Gracias porque tu sangre nos limpia. Gracias, papito, porque eres bueno. Gracias, Dios. Gracias, papito, te alabamos, te bendecimos. Permítenos alabarte y bendecirte a través de nuestras vidas. Permítenos que el tiempo que estemos en este planeta sean para adorarte, alabarte y bendecirte a través de nuestras decisiones, a través de nuestros actos. Pero ante todo, que nuestros labios, nuestro corazón nunca dejen de decir: Jesucristo es mi esperanza, Jesucristo es mi roca, Jesús es mi pastor, Jesús es mi Señor, Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Hoy te damos las gracias por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Se escucha tu voz solamente. No hay lugar más alto,